Hola chicos, espero se encuentren súper bien. Vamos a ver ejercicio de sistema batch y vamos a partir con un pequeño resumen de lo que son los calentamientos directos, indirectos, calentamiento o enfriamiento, perdón, de forma directa e indirecta y con los distintos tipos de fluido de servicio. Ya, ahora el primer caso que vamos a ver es el calentamiento o enfriamiento directo de un fluido de servicio isotérmico. Ya, ¿qué quiere decir directo? Que el fluido que transfiere calor, el fluido caliente o frío que se transfiere, donde se transfiere el calor, va a estar en contacto directo con la otra superficie. O sea, tenemos como un producto que queremos calentar, enfriar y un fluido de servicio. Entonces, el producto con el fluido de servicio van a estar en contacto directo, ¿ya? Podemos tener dos casos de este tipo, lo que puede ser un tanque enchaquetado o un serpentín dentro de nuestro reactor batch. Bueno, otra cosa importante a mencionar es que en este caso vamos a trabajar con un fluido de servicio isotérmico. ¿Qué quiere decir? Que no cambia la temperatura de entrada y de salida de el fluido de servicio. Por ejemplo, podemos tener un vapor saturado y queremos calentar un producto y ese vapor saturado, por ejemplo, va a salir como líquido saturado, van a tener la misma temperatura. Bueno, el caso al revés igual, si nosotros tenemos un producto que está caliente y lo queremos enfriar y entramos con un líquido saturado y nos va a salir un vapor saturado a la misma temperatura, ya fluidos isotérmicos. También puede pasar el caso del aire, que ustedes tengan como que quieran algo que quieran enfriar, pero como a temperatura ambiente y su fluido de servicio va a ser el aire, po, el ambiente. Pero como lo que ustedes, aunque ustedes tengan como kilos o toneladas de un producto para enfriar, por ejemplo, con respecto al aire, la temperatura del ambiente no va a cambiar, va a seguir siendo la misma, ¿ya? Y con respecto a nuestro balance de energía, tenemos que el calor va a ser igual a WL, la masa del producto que tenemos acá al interior del tanque. Tenemos un tanque y aquí tenemos un producto. Un producto que tiene una masa W sub L. Esa masa, por su CP y por una temperatura que va a estar cambiando en el tiempo, porque si nosotros tenemos un serpentín acá adentro, va pasando como, por ejemplo, ya en este caso, si tenemos como de ejemplo que el fluido de servicio es un vapor saturado, nosotros vamos a estar metiendo el vapor y esa masa poco a poco se va a ir calentando, o sea, esa temperatura que está al interior del tanque va a ir cambiando, ¿ya? Entonces, por eso está variando. Esto tiene que ser igual a el calor que es el vapor, que sería la masa de producto por el calor latente, y esto también tiene que ser igual al calor de diseño, que nuestro calor de diseño va a quedar como U por A por TG menos TL, donde TG es la temperatura del servicio, que en este caso como es un fluido isotérmico, la entrada y la salida serían la misma, menos la temperatura TL, que la temperatura TL es la temperatura de nuestro producto en cualquier tiempo. Ya, entonces si nosotros hacemos como unos arreglos matemáticos, y consideramos esta ecuación y esta ecuación, podemos obtener este balance que es el que nosotros ocupamos, por ejemplo, para determinar un tiempo. Ya, bueno, otra cosa es como importante que como saben cuando están haciendo un ejercicio de batch, es porque les van a decir, les van a pedir un tiempo, así como determine cuánto tiempo se demora el producto en enfriarse hasta cierta temperatura. Ya cuando les pregunten por un tiempo o les den un valor de tiempo, estamos trabajando por lo general en batch. Ya en este caso, que así el balance que ustedes van a ocupar. Y aquí tenemos que TG es la temperatura del fluido de servicio, ¿ya? Que como vemos acá, que son lo del apunte del profe, aquí entra TG, ¿ya? Entra TG, que en este caso como que le falta el serpentín. Bueno, yo le voy a poner que tiene como un serpentín por aquí. ¿Ok? Ya, entonces en este caso entra TG, o sea, entra el flujo MG, que este es el flujo de servicio. MG, todo lo que tenga G sería flujo de servicio. Con una temperatura TG, que es la temperatura del servicio, y sale con la misma temperatura, porque estamos como con un fluido isotérmico, estará a la misma temperatura, ¿ya? Y WL, lo que está acá,
es la masa de producto que nosotros queremos enfriar o lo que queremos calentar. Y TL0, lo voy a checar un poco, pero voy a volver abajo. Tenemos que TL0, aquí dice, a tiempo cero, tenemos que a tiempo cero, nuestra temperatura de producto va a ser TL0 y a un tiempo T va a ser la temperatura TL, que es lo que yo anoté acá. Ya que puse acá. MG, flujo másico, bueno, ahí lo escribí mal, másico del fluido de servicio. Lambda G, el calor latente del fluido de servicio. TG, temperatura del fluido de servicio, que aquí tenemos que Tin es igual a Tout. Esto va a ser igual a TG, ¿ya? WL, la masa de producto que se quiere calentar o enfriar. CPL, el calor específico del producto. Y TL0, la temperatura inicial del producto. Y T sub L es temperatura del producto a cualquier tiempo T. Ya, entonces esto sería el balance y las formulitas que nosotros vamos a usar. Y bueno, y aquí lo que respecta como a cada término. Acá más abajo tenemos lo mismo, calentamiento, enfriamiento directo, pero en este caso con un fluido no isotérmico. Es decir, que el fluido que nosotros tenemos en el servicio va a cambiar, ya no va a tener la misma temperatura a la entrada y la salida. Entonces acá tenemos el dibujito y tenemos acá ya, entra MG, que sería nuestro servicio, ¿cierto? Nuestro servicio entra, el flujo del servicio, y entra con cierta temperatura de entrada, TG in, entra por el serpentín y sale con una temperatura de salida, donde tenemos que TG in va a ser distinto a TG de salida, ¿ya? Estos ahora son distintos porque es un fluido no isotérmico, entonces está cambiando con el tiempo. Y tenemos que WL va a ser la masa de producto que nosotros queremos calentar o enfriar, y TL, bueno, aquí se aumenta con el tiempo porque en ese caso el profe consideró que el fluido de servicio era un vapor, ya, pero puede aumentar o disminuir dependiendo de nuestro fluido de servicio. Y TL0, como les dije anteriormente, es la temperatura inicial de nuestro producto, de nuestra masa de producto, y TL es la temperatura en un tiempo T de la masa de producto. Ya, entonces aquí tenemos que nuestro balance de energía. Entonces consideramos que tenemos que nuestro fluido de servicio es caliente. Entonces, en este caso, tenemos que nuestro balance de energía sería WL, sería la masa de producto por el CP, por el delta TL, que va variando en el tiempo. ¿Ya? Esto va a ser igual a un calor sensible, porque como es un fluido no isotérmico, tenemos que nuestro calor sensible va a ser la masa de fluido de servicio que entra por su CP por la diferencia de temperatura, ya que sería Tin menos Tsal. Bueno, aquí nosotros recuerden que el calor absorbido es igual a menos el calor cedido, entonces yo ya puse el signo adelante y cambié las temperaturas, ya, porque como por lo general es salida menos entrada, bueno, aquí lo puse así, lo que está acá, porque ya puse el negativo. Antes eso va a ser igual a un área por el U por un delta TM, ya que ese delta TM es como algo difícil de calcular, y yo aquí abajo le pusimos lo que se obtiene de este balance, ya, que tenemos que se obtiene esta expresión, que está acá. Esta expresión es la que van a usar en el certamen. Si es que, por ejemplo, en el ejercicio tienen que su reactor batch es de calentamiento directo y tiene un fluido no isotérmico. Y ahí ocupan este. Ya esta es un poco distinta a la anterior, porque ahora nosotros estamos considerando la temperatura de entrada, como acá ustedes ven, al principio de la expresión, tú consideras la temperatura de entrada del fluido de servicio, y además tienen un valor de K, y además se ocupan el CP del fluido, o sea, sí, del fluido de servicio. Entonces aquí tenemos MG, flujo másico del fluido de servicio, TGI, temperatura de entrada del fluido de servicio. Aquí me faltó escribir, que no lo puse porque copié como el de arriba. Aquí se les voy a escribir. Aquí falta TG out, que sería la temperatura
de salida del fluido de servicio. Ya. Tenemos CPG, que es el calor específico del fluido de servicio, WL, la masa del producto a calentar o enfriar, CPL, el calor específico del producto, TL sub 0, temperatura inicial del producto, y TL, temperatura del producto a cualquier tiempo T. Tenemos que el K lo podemos calcular como la exponencial de menos U por el área de transferencia de calor partido en el flujo másico de fluido de servicio por el CP del fluido de servicio. ¿Ya? Entonces ese K lo pueden representar en la expresión de arriba y pueden determinar cómo los datos y todo eso. O sea, teniendo los datos pueden determinar el tiempo. Ya. Entonces ahora tenemos calentamiento o enfriamiento indirecto con un fluido isotérmico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea indirecto? Lo que pasa es que nosotros tenemos acá un estanque. Aquí está el estanque, el que está acá. Y tienen una masa W sub L que ustedes la quieren llevar hasta cierta temperatura. Pero, por ejemplo, en estos casos, no sé, tienen una masa muy grande de agua, entonces no la pueden calentar así como toda de una. Entonces lo que ustedes van a hacer, van a sacar cierto flujo de ese estanque, M sub L, que está acá. Lo van a succionar con la bomba y lo van a meter al intercambiador de calor, que generalmente va a pasar por los tubos. Y en el caso de que quieran enfriar o calentar, supongamos que lo queremos calentar, y en este caso entra un vapor saturado, que se va a condensar. Entonces, como dijimos que es fluido isotérmico, va a mantener la misma temperatura. Entonces, en este caso, vamos a usar, como de ejemplo, vapor saturado, va a ser el líquido saturado, van a mantener la misma temperatura, que va a entrar por la coraza. Y nuestro flujo de producto que nosotros queremos calentar va a entrar por los tubos y a la salida de los tubos vamos a tener el flujo calentado con una temperatura T sub L y ese flujo se va a devolver al estanque. Entonces se va a ir calentando poco a poco. ¿Ya? Esto por lo general se usan intercambiadores multitubular y por lo general el flujo de producto que nosotros queremos calentar o enfriar va a pasar por los tubos y se va a devolver al estanque. ¿Ya? Bueno, hasta que nosotros alcancemos la temperatura deseada. Esto es cómo funciona este que desde calentamiento enfriamiento indirecto, ya que el fluido como que sale del reactor. Para este caso tenemos que se ocupa esta ecuación, que la voy a subrayar. Ya, le ocupamos esta ecuación y también se ocupa este valor de K. Y aquí de nuevo le escribo como qué significa cada cosa. Ya, dice MG, flujo másico del flujo de servicio, TGI, temperatura de entrada al flujo de servicio, que es igual a TG out, que sería la salida de servicio, porque como habíamos dicho que era en este caso isotérmico, es la misma temperatura, y CPG, el calor específico del fluido de servicio, WL, masa del producto a calentar o enfriar, CPL, calor específico del producto, TL0, temperatura inicial del producto, TL, temperatura de producto a la salida del intercambiador de calor, y ML, el flujo de producto a calentar o enfriar, ya que este flujo, y el WL es la masa del producto, son diferentes. Bueno, y el U, el coeficiente global de transferencia de calor, y el área de transferencia de calor, que están asociados al valor de K. Ya. Ahora con respecto a nuestro reactor de calentamiento y enfriamiento indirecto, pero con un fluido no isotérmico, en este caso funciona de la misma forma que teníamos anteriormente, que tenemos un estanque, que tiene, aquí lo voy a cambiar un poco así, ya, porque aquí si se dan cuenta el profe lo tiene como TL' y TL, ya, para que ustedes no se confundan y usemos siempre la misma nomenclatura, lo voy a cambiar un poco porque el profe tiene nomenclaturas distintas. Ya. Y entonces, acá, ya, tenemos WL. La masa de producto que queremos calentar está a una temperatura TL0. Nosotros vamos a sacar un porcentaje, o sea, vamos a sacar un flujo, lo vamos a fusionar con la bomba de este tanque, que es ML, y va a entrar a los tubos de nuestro intercambiador de calor y va a transferir calor con un fluido no isotérmico que viene por la carcasa. O sea que TG int es distinto de TG out, ¿ya? Y además tenemos una masa de servicio que va a pasar por ahí para que se caliente o se enfríe nuestro producto. Nuestro producto que va a pasar por los tubos, después va a salir de los tubos y se va a devolver la misma masa que entró y que salió, se va a devolver al estanque. Y aquí sale con una temperatura TL.
¿ya? Entonces queda así el balance, o sea, la expresión que nosotros usamos. Aquí me falta multiplicar por el tiempo. Y les queda así, un poco larga. Y tiene un valor de K, ¿ya? Y acá les indico que es cada cosita de nuevo. Y tenemos que mg, el flujo másico del fluido de servicio, TGIN, temperatura de entrada del fluido de servicio. Aquí puse el de abajo, aquí está el otro. TGO, temperatura de salida del fluido de servicio. Recuerde que todo lo que tiene G es del fluido de servicio y lo que tiene L es del producto, ¿ya? EWL, masa del producto a calentar o enfriar, CPL, calor específico del producto, TL sub 0, temperatura inicial del producto, TL, temperatura del producto a la salida del intercambiador de calor, M sub L, el flujo de producto que vamos a sacar del estanque y lo vamos a pasar por el intercambiador de calor. Y también tenemos F. ¿Qué se imaginan ustedes lo que es F? F es el factor de corrección del intercambiador de calor. Porque recuerden que cuando nosotros tenemos intercambiadores de calor multitubulares con más de un paso, dígase por la coraza o por los tubos, nosotros tenemos que corregir el LMTD. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces, si corregimos el LMTD, tenemos esos grafiquitos donde entramos con el R, el S o el NTU, y ahí nosotros obtuvimos el factor de corrección del LMTD. Ya, entonces ese fue el factor de corrección. Bueno, entonces damos por finalizado el resumen y vamos a empezar con los ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio el 1. Ya. Entonces lo voy a poner por aquí. Y ese sí. Un excursionista se sienta frente a una mesa de picnic de madera para tomar una taza de té al aire libre. ¿Ya? Dice que el té se transporta en un termo y lo vacía sobre una taza de aluminio. Bueno, como se observa la figura aquí, no hay figurita, pero yo les voy a hacer un dibujo. Entonces aquí tenemos nuestra... Bueno, aquí vamos a ver nomás el dibujo, pero... Ya, ahí. Ya, una tacita de aluminio. Y tiene una conductividad de 210 Watt metro Kelvin. Ya, entonces nos dice que lo decía a una taza de aluminio y nos dice que tiene una altura de H igual a 16 centímetros y que tiene un diámetro interno de 7 centímetros. Ya, datos. Dice que se llena hasta un 90%. O sea, 9 veces la altura de la taza de aluminio. O sea, se llena hasta como aproximadamente aquí. Entonces se llena un 90%. Ya, nos dice que la taza se coloca inmediatamente sobre una mesa de madera, nos da la conductividad de la madera, y nos dicen que por recomendación del médico, él no puede tomar bebidas sobre los 70 grados Celsius. Entonces, por lo que decía esperar hasta que el té se enfríe, y con el viento que hace ese día, revuelve el té con una cuchara de plástico, o sea, hay agitación, y dice que considerando que es un día ventoso, con una temperatura ambiente de 10 grados Celsius, nos dice que estimemos el tiempo necesario en minutos para que el excursionista pueda beber su té a la temperatura recomendada por el médico. Ya, entonces vamos a hacer algunas suposiciones para empezar a hacer nuestro ejercicio. Ya, entonces, consideraciones. Ya, nuestras consideraciones es, primero, se trata de un enfriamiento o un calentamiento. De un enfriamiento, ¿cierto? Porque queremos que nuestro té se enfríe de los 90 grados Celsius a los 70. Entonces, se trata de un enfriamiento en reactor batch. O sea, vamos a suprimir que se puede modelar como un reactor batch en nuestra tacita. ¿Ya? Después, tenemos que la temperatura del té es homogénea. O sea, es igual en todo el volumen. ¿Por qué? Porque tiene agitación. Debido a la agitación
cuando lo revuelve, ¿cierto? Ya. Otra suposición que vamos a tener es que se utiliza un fluido no, o sea, isotérmico, perdón, isotérmico. O sea, que no cambia su temperatura, no cambia temperatura. ¿Por qué? Porque está intercambiando calor con el aire, que el aire está en todo el espacio. Nosotros tenemos una taza de té chiquitita, con una altura de 16 centímetros, diámetro de 7 centímetros, entonces es imposible que la transferencia de calor afecte la temperatura del aire, entonces decimos que es un fluido isotérmico. Además, vamos a asumir las propiedades del té termodinámicas del té, termodinámicas, igual a las del agua. Entonces ahí tenemos algunas suposiciones y vamos a empezar con nuestro ejercicio. Ya, entonces veamos los datos que nosotros tenemos. Nos dicen que está a 90 grados Celsius, o sea, la temperatura inicial del producto. Entonces, TL0, 90 grados Celsius. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen que queremos que llegue hasta 70 grados Celsius porque el doctor le dijo que no podía beber bebidas sobre 70 grados Celsius, así que vamos a esperar a que llegue a 70 grados Celsius y el excursionista se va a tomar el té. Entonces, nuestro... Ay, ¿qué pasó? Perdónenme, chiquillos, que me fui a reír. Ya. Entonces aquí tenemos que ahora TL va a ser igual a 70 grados Celsius. Y además tenemos que nos decían que la temperatura ambiente estaba a 10 grados Celsius. O sea, el aire del ambiente está a 10 grados Celsius, que ese es nuestro fluido de servicio con el que nosotros vamos a estar enfriando. Entonces, TG está a 10 grados Celsius. Entonces, tenemos esas cosas. Ahora vamos a notar el balance que se usa cuando tenemos sistemas de calentamiento directo. Ya, se me olvidó decirle por qué es directo. Es directo porque la taza está en contacto directo con el aire, ¿ya? Entonces por eso es contacto directo. Y con fluido no isotérmico, o sea, fluido isotérmico, perdón. Isotérmico. Tenemos que nuestra balance era igual a el logaritmo natural de TG menos TL dividido en TG menos TL0. Esto va a ser igual a menos U por el área de transferencia de calor partido WL CPL por T. Entonces vamos a subir igual para corroborarlo. Entonces tenemos calentamiento, enfriamiento directo con un fluido de servicio isotérmico. Ya, que era el que está acá. Así está bien. Entonces, voy a bajar. Entonces aquí tenemos nuestro balance. Entonces, al tener nuestro balance, tenemos que ver qué cosas nos faltan. Entonces tenemos las temperaturas, pero no tenemos lo que es el U, ni el área, ni WL, ni CPL. Ya, entonces nosotros lo que vamos a hacer es calcular el U. Ya, lo primero que vamos a hacer calcular el U. Ya, entonces el U, nosotros vamos a hacer algunas consideraciones para el U. Si vemos, tenemos que, lo voy a anotar acá, el K del aluminio de la taza es de 210 watts partido en metro grados Celsius, lo que es bastante alto. Entonces, nosotros vamos a considerar que el K es demasiado alto y vamos a asumir que la área interior y área exterior de la taza son iguales o muy cercanas. Entonces, vamos a despreciar la resistencia a la conducción. Porque acuérdense que el U se calculaba mediante la resistencia, como lo habíamos visto en la ayudantía anterior. Entonces vamos a despreciar nuestra resistencia a la conducción. Y como nosotros cuando, por ejemplo, a ustedes no les den datos de ensuciamiento, ustedes asumen que no hay ensuciamiento.
Pero igual acá es difícil que haya ensuciamiento porque es como que ustedes tomaran una taza de su casa que en verdad está limpia y ponen su té. ¿Ya? Entonces, no hay ensuciamiento. ¿Ya? Entonces, como no hay ensuciamiento, perdón, entonces decimos que no hay ensuciamiento y despreciamos el R de conducción, nos va a quedar que nuestro U se puede calcular como 1 partido en el H del producto más 1 partido en el H del servicio. Todo esto elevado a menos 1. Ya, entonces, ¿cómo calculamos el H de producto? Y el H de servicio, esto sería el T, este sería el aire. Ya, entonces, ¿cómo calculamos esto? Nosotros nos dieron unas tablas con estos valores. Ya, entonces, importante. Nosotros tenemos un T, que vamos a asumir que, como habíamos hecho en nuestras consideraciones, vamos a considerar las propiedades termodinámicas del agua. Pero nosotros tenemos una diferencia de temperatura, porque nuestro T está a 90 grados Celsius y va a alcanzar una temperatura de 70 grados Celsius al final. Entonces, lo que se hace aquí, cuando varía la temperatura, consideramos el promedio de ambas temperaturas. Entonces, tenemos que la temperatura a la que vamos a trabajar va a ser igual a la temperatura promedio, es decir, 90 grados Celsius más 70 grados Celsius dividido en 2, 160 dividido en 2, 80 grados Celsius. Entonces, a esta temperatura vamos a buscar las propiedades del agua. Sin embargo, para lo que es el servicio, lo que es el aire no cambia su temperatura en fluido isotérmico, está siempre a 10 grados Celsius. Entonces, para aire, nos vamos a buscar a 10 grados Celsius las propiedades. Y a nosotros nos dan una tabla, acá arriba. Entonces nos dan una tablita, nosotros vamos a marcar las de 10 grados Celsius para el aire. Y vamos a marcar también la de 80 grados Celsius para el agua. Ya, entonces tenemos valores de densidad, Cp y H. Aquí lo vamos a anotar. Vamos a anotar todos esos datos que obtuvimos. Ya, entonces tenemos que agua, perdón. Para el agua teníamos el Cp, el H y la densidad. Y para el aire tenemos el Cp, el H y la densidad. Ahora este está a 80 grados Celsius. Está a 10 grados Celsius. Entonces voy a anotar todas esas cosas como por si acaso, si no sirve algún dato. Ya, entonces estamos aquí. Y entonces tenemos que el agua es 971.6. La densidad 971.6 kilogramos metro cúbico. El H de 980 watts por metros cuadrados grados Celsius. Cp de 4196 joules partido kilogramos grados Celsius. Bueno, ahí en el enunciado estaba en kilojoules, yo lo multipliqué por 1000 para pasarlo a joules. Y de el aire, Cp del aire. Bueno, en este ejercicio no ocupamos el Cp del aire, porque si se fijan en el balance que tenemos nosotros acá, el más grande, en nuestro balance que tenemos acá solamente nos piden CP del producto líquido, que en este caso es el agua, entonces ya lo sacamos. Así que este no lo vamos a sacar, ni tampoco la densidad del aire. Pero sí vamos a sacar el H de servicio, que nos dicen que es de 16. 16 watts por metros cuadrados grados Celsius, eso no lo vamos a anotar. Y vamos a calcular nuestro U. El U va a ser igual a 1 partido en el H de producto, 980 watts por metros cuadrados grados Celsius, más 1 partido en 16, watts partido metros cuadrados grados Celsius, y todo esto elevado a menos 1. Esto nos va a dar un valor de 15.74 watts partido metros cuadrados grados Celsius.
Entonces ahí obtuvimos nuestro U. Entonces ahora solamente nos falta calcular el área de transferencia de calor y la masa. Entonces el área de transferencia de calor va a estar dado por 2pi por el diámetro dividido en 2 por h, ¿ya? Sin embargo, a nosotros nos dicen que la taza se llena solamente hasta el 90%. Ahora tenemos nuestra tacita aquí. Y la llenamos hasta aquí, hasta el 90%. Entonces, el área efectiva con la que nosotros transferimos el calor es a la donde está, hasta la altura que está llenada la taza de agua. Entonces, por 0,9. Por 0,9. Entonces, nos va a dar 2 por pi por el diámetro, que eran 7 centímetros, dividido en 2, 3,5, todo dividido en 100 para pasar a metros, por h, que eran 16, si no me equivoco, la altura. 16 centímetros por 16 partido en 100 por 0,9, que es el porcentaje hasta el cual se llena la taza. Esto nos va a dar un área de 0,032 metros cuadrados. Entonces ahí tenemos nuestra área de transferencia de calor. ¿Lista? El U. Y ahora nosotros tenemos que calcular nuestra masa de agua. O sea, WL, masa de producto. ¿Cómo determinamos nuestra masa de producto? La determinamos como WL va a ser igual a la densidad a 80 grados Celsius por el volumen. Entonces tenemos que WL va a ser igual a la densidad, que la anotamos, nos dio 971,6, 9.70, o sea, 971, perdón, 971,6 kilogramos por metros cúbicos por el volumen, que el volumen lo podemos obtener como pi por 3,5 partido en 100, para pasar a metro, al cuadrado por h, que h era 16, partido en 100, por 0,9. Ya, entonces todo esto nos va a dar un valor de 0,54 kilogramos. Ya, entonces esta es la masa de nuestro producto, que es la que nosotros queremos enfriar. Entonces, ahora teniendo todos los datos, podemos anotar de nuevo todos nuestros datos que teníamos. Entonces yo voy a anotar. U nos dio 15,74 watts partido metros cuadrados grados Celsius. El área nos dio de 0,032 metros cuadrados. WL de 0,54 kilos. Y más arriba habíamos dado nuestras temperaturas, que TL sub 0, 90, TL 0, o sea, TL sub 0, 90, TL, que es la temperatura del producto en un tiempo T, 70 grados Celsius, y TG, temperatura del fluido de servicio, que en este caso isotérmico, 10 grados Celsius. Entonces tenemos que TL 0, 90 grados Celsius, TL 70 grados Celsius y TG igual a 10 grados Celsius. Entonces ahora tenemos todos nuestros datos para poder calcular. Entonces nuestro balance de energía, o sea, la ecuación que nosotros usamos, era logaritmo natural de TG menos TL0. Entonces TG, 10 grados Celsius, menos TL, perdón, era TL, son 90, partido en 10 menos TL0, la temperatura inicial, que son 70. Esto va a ser igual a menos U, que el U nos dio de 15,74 por el área de transferencia de calor de 0,032. Esto dividido en la masa, que la masa era la calculamos, 0,54 kilogramos. Y por el CP, que el CP, bueno, no lo noté acá, pero lo sacamos de las tablas y era de 4.196 joules partido en kilogramos grado Celsius. Entonces, 4.196 y todo esto multiplicado por el tiempo. Entonces, ustedes reemplazan sus datos y despejan el tiempo. Entonces, el tiempo les va a dar un valor de 21,73 minutos. O sea, ese es el tiempo que se demora la taza en bajar de los 90 grados Celsius a los 70 grados Celsius. Bueno, este fue el ejercicio. Y ahora vamos a pasar al otro. Ya, entonces, déjenme ver si tengo el ejercicio a mano, creo que no. Así lo tengo.
Ya, entonces tenemos este. Recortamos aquí problema 2. Nos dicen que. Ya nos dicen, un colega suyo diseña un nuevo horno, el cual es calentado circulando parte del aire de este por un intercambiador de calor externo de tubos y coraza 2,4. Ya, importante. Nos dicen que nosotros tenemos un estanque, o un horno en este caso, y vamos a calentar mediante un intercambiador que está afuera, externo. Entonces eso nos quiere decir que es de calentamiento indirecto, ¿ya? Entonces nos dice que se desea calentar a 1 atmósfera y son 10 kilogramos de aire que se quieren calentar de 20 a 260 grados Celsius. Nos dice que para esto se circulan 200 gramos partido en segundo de aire por los tubos del intercambiador externo hasta que se calienta todo el aire que está en el horno. Entonces nos dicen que por la carcasa del intercambiador externo ingresa un flujo constante de gases de combustión con una temperatura de 300 grados Celsius y con un CP de 1200 Joule partido en kilogramos, grados Celsius, grados Kelvin, como quieran llamarle. Y nos dicen que el diseño del intercambiador es tal que nos dan una relación que nos va a servir y importantes, y nos dicen que T mayúscula y T minúscula son las temperaturas del flujo de la carcasa y tubos respectivamente, como lo que vimos las días pasadas, porque recuerden que la T mayúscula es para la carcasa y T minúscula es para los tubos, ¿ya? Y además nos dicen que se sabe que el intercambiador tiene un U de 102 y área de 2 metros cuadrados, ¿ya? Y nos piden calcular el tiempo necesario para calentar todo el aire y los flujos de combustión que se requieren. Entonces, voy a copiar el dibujito que tenemos acá arriba, que, bueno, no lo voy a poner de nuevo mejor. Ya, este. Ya, entonces tenemos que pasa esto. Ya, esto que está acá. Pero le vamos a cambiar un poquito la nomenclatura para que nos quede como nosotros la trabajamos. Bueno, eso en verdad solamente cambiar las temperaturas. Entonces aquí TL0 y aquí TL. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros tenemos un intercambiador. Este intercambiador es 2,4. 2 pasos por la carcasa y 4 pasos por los tubos. Y tenemos acá una masa de aire que son 10 kilos. O sea, aquí tenemos tenemos 10 kilos de aire aquí. 10 kilogramos de aire. Y nos dicen que inicialmente TL0 está a 20 grados Celsius y que lo queremos llevar a una temperatura de 260 grados Celsius. Y nos dicen que vamos a circular por nuestro intercambiador de calor. Nosotros vamos a pasar unos gases de combustión que están a 300 grados Celsius y nos dan el CP. El CP de los gases de combustión. Ya, ahí nos dicen como el diseño. El diseño del equipo. Ya, entonces, ya, ahí nos dan eso. Nos dan el U y el área. Bueno, voy a anotar esos valores porque son importantes. Entonces, U igual a 102 watts partido metros cuadrados, grados Celsius. Y el área es de 2 metros cuadrados. Además, otra cosa importante que mencionar. Bueno, voy a explicar cómo de nuevo el sistema. Entonces tenemos que, primeramente, en el estanque tenemos aire que se encuentra a una temperatura de 20 grados Celsius, temperatura inicial. Ya, entonces eso tiene una masa total de 10 grados, o sea, de 10 kilogramos. Y nosotros lo queremos calentar esos 10 kilogramos que están a 20 grados Celsius a 260 grados Celsius. Entonces vamos a hacer un intercambiador de calor y vamos a tener una bomba que va a sacar un caudal del estanque y lo va a pasar por el intercambiador de calor. Y ese caudal va a ser de 200 gramos partido por segundo, que nos dice en el enunciado. Y después se va a reingresar al estanque y así vamos aumentando poco a poco la temperatura. ¿Ya? Entonces, en este caso, voy a anotar los datos que tenemos, como la mayoría de los datos. Y tenemos que, los voy a anotar acá, WL, la masa de producto, son 10 kilogramos. La temperatura inicial, TL0, son 20 grados Celsius. La temperatura a la que queremos llegar es a 260 grados Celsius
Y ml, el flujo de producto que nosotros vamos a sacar para calentar, es de 200 gramos partido por segundo. O sea, 0,2 kilogramos, o sea, perdón, sí, 0,2 kilogramos partido por segundo. Entonces, tenemos estos datos. Al tener estos datos, bueno, tenemos más datos, perdón. Tenemos que TG es de 300 grados Celsius, pero TG es la temperatura a la que entra, o sea, aquí TIN. Y nos dan el CP, que es de 1200 CPG, Joule partido en kilogramos grados Celsius. ¿Ya? Que estos son para el servicio. Ya, y nos dan el U de 102 Watt partido en metros cuadrados grados Celsius y nos dan el área de transferencia de calor de 2 metros cuadrados. Ya, entonces, nosotros, ¿cómo sabemos qué tipo de balance es? Sabemos que es un calentamiento, calentamiento indirecto, con fluido isotérmico o no isotérmico. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo les voy a decir, es no isotérmico el fluido de servicio. ¿Cómo podemos saber qué es no isotérmico? A nosotros nos dan una relación. Acá arriba. Nos dicen que T1 menos T2 menos T2 menos T1 es igual a 2. Ya, nos dan esta relación. Yo ven otra acá abajo. No sé si ustedes se acuerdan. Pero teníamos que en un intercambiador de calor, lo voy a dibujar acá, mejor en negro. Ay, no quedó bien. No, no me gusta. De nuevo. Ya, entonces tenemos nuestro intercambiador de calor y ya. Aquí, por los tubos, entraba T1, ¿cierto? Y por acá salía T2. Por aquí entraba T1 y aquí salía T2. Si nosotros ponemos nuestro balance de energía, tenemos que mg por cpg por, en este caso, nosotros tenemos que el servicio va a estar el que le va a entregar la energía. O sea, tenemos que está caliente el de la carcasa. O sea, el servicio está caliente y nosotros lo vamos a calentar. Entonces, tenemos que nuestro fluido que pasa por los tubos, que sería el aire, va a ser el que absorbe el calor. Entonces, por IQ igual a menos QCD. Entonces, por T2 menos T1. Esto va a ser igual a, en este caso, ml por CPL por T1 menos T2. Aquí ya le cambié el signo al tiro, ya más rápido. Ya, entonces, si nosotros, yo paso dividiendo, tenemos que mg por cp,g partido en ml por cp,l va a ser igual a T1 menos T2 partido en T2 menos T1. Ya, y aquí era igual a esto era igual al R. Ya, entonces esto era igual a R. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos un flujo isotérmico, tenemos que la carcasa, nuestro fluido va a ser isotérmico, o sea que T1 y T2 son iguales. Entonces, si T1 es igual a T2, tenemos que esto, al hacer la diferencia de T1 menos T2, nos va a quedar igual a 0. Entonces, no existe el R. Entonces, por eso nosotros sabemos que es un fluido no isotérmico en este caso. Tenían como que realizar ese análisis. Entonces, ese es el valor de R y nos dicen que tiene un valor igual a 2. Entonces, tenemos ese dato. Entonces, como tenemos eso, vamos a escribir el balance que se ocupa para cuando teníamos el fluido de servicio no isotérmico. Aquí yo lo voy a copiar. Es como largo. Copiar y bajamos. Y lo voy a poner aquí. Entonces tenemos aquí la ecuación que se usa y nos piden el tiempo, ¿cierto? Ya, entonces,
Tenemos la expresión. Entonces necesitamos conocer, en este caso, porque nosotros tenemos la temperatura que entra de el servicio, que nos dicen que es de 300 grados Celsius, que yo lo noto acá, si se acuerdan. Temperatura de los gases de combustión que entran por el servicio es de 300 grados Celsius. Y TL teníamos que TL es de 260 grados Celsius, la temperatura a la cual nosotros queremos llegar. Y tenemos que TL0, la temperatura inicial, 20 grados Celsius. Tenemos que calcular el K, porque no lo conocemos. Pero así tenemos la masa del aire, que son 10 kilogramos. Tenemos mg, no lo tenemos. ml, sí, porque es lo que vamos a sacar del estanque para que se vaya calentando, que eso era de 200 gramos partido por segundo. Tenemos el CP de los gases de combustión, porque nos dieron el enunciado de servicio, que es de 1200 joules partido en kilogramos grados Celsius. Y entonces nos falta obtener, no, no, nos falta obtener, nos falta el CP de el aire, nos falta obtener también el factor de corrección del intercambiador de calor. Y creo que solamente nos falta eso, o sea, y el K, que el K lo podemos reemplazar en esta ecuación y lo vamos a obtener. Ah, y nos falta obtener el MG, que sería el flujo de servicio. Ya, entonces nos faltan esas tres cosas. ¿Qué es lo que vamos a obtener primeramente? Va a ser el CP del aire porque es lo más fácil. Porque nosotros tenemos la temperatura inicial TL0, que son de 20 grados Celsius, y lo queremos llevar hasta 260 grados Celsius. Entonces dijimos que vamos a usar las propiedades termodinámicas con el promedio. Entonces tenemos que 260 más 20 nos va a dar un valor de 260 grados Celsius más 20 grados Celsius, guión 2, 280, eso nos va a dar 140 grados Celsius. Entonces tenemos que ocupar las propiedades del aire a 140 grados Celsius. Entonces el CP del aire a 140 grados Celsius lo podemos tener con la tabla que nos dieron en el enunciado, que voy a subir, la voy a poner por acá arriba. Entonces, está ahí. Y recortamos aquí. Ya, entonces acá buscamos el aire a 140 grados Celsius. Y nos dice que es de, aquí está, aire 140 grados Celsius. Entonces aquí podemos obtener el CP, que nos dicen que tiene un valor de 1013. Que como tiene un valor de 1013, ahí se fue el destapador, ya, pero era 1013. Entonces de 1013 joules partido en kilogramos grados Celsius. Entonces ahí obtuvimos nuestro valor del CP. Y ahora nosotros tenemos que con el valor de R y S o NTU, podemos ingresar al gráfico de corrección, ¿cierto? Entonces ya teníamos el R, porque nos decían anunciado que el R era igual a 2. Entonces ahora obtenemos el S o el NTU. ¿Cuál sería más fácil de obtener? Ya, en este caso es muy complejo determinarlo con el S, porque nosotros no sabemos cuál es la temperatura T2 que sale a la carcasa, porque esta temperatura puede ir cambiando con el tiempo. Así que lo vamos a obtener con el NTU. ¿Se acuerdan ustedes cómo era el NTU? Bueno, entonces tenemos que, voy a copiar esto que está acá, no voy a seguir aquí mismo. Entonces tenemos que mg, ahí lo voy a copiar mejor, copiar, para que no se confunda. Ya, entonces tenemos esta relación, ¿cierto?
pero además esto es igual al calor de diseño. O sea, tenemos que esto es igual a el U por el A por el LMTD. Entonces, si nosotros tomamos eh, este y lo igualamos, mg por el cp, g por T2 menos T1 va a ser igual a U por A por LMTD. Entonces tenemos esto, ¿cierto? Y teníamos que, si nosotros pasábamos dividiendo las temperaturas, o sea, las temperaturas las poníamos como en el mismo lugar, teníamos que el U por el área dividido en mg por cp, g y el LMTD dividido en T2, no me equivoqué. Entonces, eso lo estamos dividiendo y teníamos que el T2 menos el T1 partido en el LMTD, eso era igual al NTU, ya para que se acuerden de esa como relación. Entonces esto era igual al NTU. Entonces, acá nosotros podemos calcular, ya, entonces necesitamos calcular el NTU. Entonces acá lo que nosotros hacíamos, bueno, en este caso yo me equivoqué. Ustedes pudieron haber tomado en verdad cualquiera de los dos, pero yo me equivoqué. Vamos a la mía. Pudieron haber tomado este o este, o sea, el de acá o el de acá. Pero nosotros no conocemos el MG, entonces hubiéramos tomado este mejor. Ya, entonces, de nuevo, tomamos este de aquí. Entonces tenemos que ml por cp, l por T1 menos T2. Entonces tenemos eso. Entonces, ay, chiquillos, yo me confundí. Ya, de nuevo. Recuerden que el líquido es el que pasa por los tubos. Entonces aquí, este de acá era L. Aquí era MLCPL. Y acá era MG y CPG. Y ahora sí, porque lo que pasa por la coraza lo designamos con la letra G y lo que pasa por los tubos con la letra L. Ya, entonces aquí igual creo que nos queda al revés. Ya, entonces aquí tenemos que ya, entonces tenemos que ML por CP, L dividido en MG por CP, G. Y ahora sí, vamos a tener que llegar así, porque recuerden que por acá entra ML y sale ML, y por acá MG, MG. Ahora sí. Entonces nos queda esta relación y abajo nos queda la del NTU. Entonces, ¿qué teníamos que? Aquí lo voy a copiar de nuevo. Ya. Entonces, esto, copiar. Ya, entonces esto va a ser igual a U por el A por el LMTD. Entonces, como yo conozco estos dos, que son los datos que yo conozco, entonces nos va a quedar que ML por CP, L por T2 menos T1 va a ser igual a U por A por LMTD. Entonces tenemos que el NTU nos va a quedar igual a el U por el área dividido en ML, CP, L. Y esto va a ser igual al LMTD dividido en T2 menos T1. Entonces, ¿podemos conocer el NTU? Sí, porque nosotros, entonces el NTU va a ser, tenemos el U y tenemos el área, que el U y el área eran de, nos decía en el enunciado, que lo habíamos anotado acá, 102 y 2. Entonces bajamos y los anotamos por 102 por 2 partido en ml, ml y cpl, y nosotros teníamos que ml, nos dicen que sacamos un flujo de 200 gramos partido por segundo.
Entonces, 200 gramos partido por segundo es 0,2 kilogramos partido por segundo. Y, bueno, aquí voy a omitir las unidades de medida. Y por el CP de los tubos. Y nuestro CP de lo que pasaba por los tubos, que era aire, que estaba a 140 grados Celsius, es de 1013. Entonces, todo esto dividido en 1013. Entonces, esto nos va a dar un valor de NTU muy cercano a 1, ¿verdad? Es muy cercano a 1. Entonces, con el R igual a 2 y NTU igual a 1, entramos al gráfico. Al gráfico para obtener el valor de F. Ya, entonces, tenemos que buscar el valor de F. Entonces, nos vamos a ir a lo que es Google, o sea, el aula, y vamos a irnos a la tabla de gráficos, que no la tengo a mano. Tenemos que cargar. Ya, chicos, entonces, bueno, yo recién me había confundido con los términos solamente, porque recuerden que el L era el que pasaba por los tubos. Ya, yo lo había puesto al revés. Ahí para que no se confunda. Ya, quizá le puede pasar lo mismo que yo y se van a confundir. Por eso lo decía por ahí. Ya, entonces vamos a bajar y vamos a buscar los gráficos para un intercambiador 2,4. Porque nos decían que era un intercambiador 2,4. Aquí, se les saco un pantallazo y nos vamos acá. Ya, entonces aquí lo recorto. Entonces acá teníamos que el NTU igual a 1 y el R era igual a 2. Entonces teníamos que el R son las líneas que están aquí como continuas. Entonces buscamos R igual 2. Entonces lo de abajo es el P o el S y las continuas son el valor de R. Entonces aquí tenemos nuestro valor de... No, sí, las continuas son el valor de R. La continua, la que está acá. Y las discontinuas son el valor del NTU, que el NTU es este, que nos dio un valor de 1. Entonces NTU igual a 1, 0,2, 0,4, 1. Está aquí. Está aquí. Entonces si interceptamos acá, nos va a dar un valor ¿de qué sería? Aprox de 0,92. Sí, 0,92. Entonces nos da un F igual a 0,92. Entonces tenemos nuestro valor de F. Entonces obtuvimos el valor de F y nosotros necesitábamos, habíamos dicho que, ¿dónde está? ¿Qué pusimos lo que nos faltaba? Aquí está, nos falta obtener. Ya, entonces nos falta obtener estas cosas. Entonces obtuvimos SP del aire, el F y nos falta el MG, flujo de servicio. Entonces volvamos a nuestro balance de energía. Y teníamos que ML, que pasa por los tubos, CPL, por T2 menos T1 era igual a MG por el CPG por T1 menos T2, porque ahí ya le puse el signo. Entonces teníamos que T1 menos T2, partido en T2 menos T1 chiquita, es igual a 2. Y eso es igual a ML por CP, L partido MG por CP, G. Entonces tenemos esta relación. Entonces tenemos que ML por CP, L partido en MG, CP, G es igual a 2. Pero nosotros conocemos el CP de fluido de servicio, el que pasa por los tubos, que es el producto del aire, y además también conocemos lo que sacamos de producto. Entonces despejamos MG. Eso nos queda ML por CP, L, los 2 por el CP, G es igual a MG. Entonces, acá ML era de 0,2 kilogramos partido por segundo. El CP de el aire, que era L, lo habíamos sacado de la tabla y nos daba de a 140 grados Celsius, ¿verdad? Aquí está, de 1013.
Ya, por 1013 joules partido en kilogramos Celsius, dividido en 2, y el CP de los gases de combustión nos decían en el enunciado que era de 1200. Ahí lo notamos. Entonces, dividido en 1200, esto nos va a dar el valor de mg, que ahí nos va a dar un valor de 0,0844 kilogramos partido por segundo. Entonces, nosotros obtenemos el mg y ahora solamente nos resta reemplazar nuestros datos acá. Entonces voy a copiar esto. Ay, no, o sea, ¿cómo fue? Entonces lo copiamos y bajamos. Aquí. Bueno, entonces como ya tenemos todos los datos, lo único que resta es reemplazar y yo no lo voy a hacer porque ¿para qué lo voy a reemplazar? Pero ustedes pueden hacer el cálculo, les va a dar que el K es un valor de 0,1396 y van a obtener que el tiempo es de 258,34 horas. Hoy no me acuerdo, es que lo tengo calculado y espérame, lo voy a calcular con la calculadora ya. Así es lo rápido. Para activar. Segundo. Mm, ya, ya lo tengo. Son, ay, esto es segundo porque acuérdense que se obtiene en segundo, pero igual quiero hacer el cálculo. No encuentro la calculadora, pero lo voy a hacer en el Excel para que lo calculemos juntos en conjunto. Y bueno, les voy a compartir pantalla en Excel para ver si cuánto nos da el valor. Ya, entonces, ya, aquí tenemos el Excel y anotamos nuestros datos. Entonces tenemos que TG era de 10, TL0 era de 90, TL era, TL era de 70, el U era de 102, el área era de 2, teníamos que WL era de 10 kilogramos, CP, G de los gases de combustión era 1200, CP, L del aire era de 1013 y tenemos que, ¿qué más nos falta? Creo que ya tenemos todos los datos. El F era 0,92. Entonces ahí tenemos estos datos. Nos faltan los M. MG nos dio 0,0844 si no me equivoco. Déjenme revisar. Sí, ese valor. Y teníamos que ML era de 0,2. Era 0,2. Entonces ahí tenemos todos los datos. Y teníamos que el balance era, bueno, voy a copiar el valor del aula. O sea, el balance, ¿verdad? Que sale en aula. Para que lo podamos ver. Es que cuando hice el ejercicio como que planteé todo y no calculé el valor. Ya, entonces estoy sacando un pantallazo. Si es que no ve la pantalla ya. Copiar. Y ahí volví a la pantalla. Espero que se vea. Sí se ve. Ya. Entonces teníamos esta expresión.
Entonces necesitamos determinar el tiempo. Ya, así la expresión de la exponencial. Entonces tenemos que el logaritmo, que voy a calcular la parte del logaritmo, es igual al logaritmo natural de g a menos tl, todo esto dividido en dg menos tl0. Ya, entonces esta es la parte derecha de la expresión. Sí, la derecha. Ah, y tenemos que calcular el k, que el k se calcula como la exponencial de menos 1 por el u por, por el área de transferencia de calor por el f por 1 dividido en mg por cpg menos 1 dividido en cpl por ml. Ya, entonces aquí cerramos todo esto y nos da un valor de 0,395. ¿Cuánto le había dicho yo? Un momento. Y está bien. Ya. Entonces ahí tenemos el valor de K y ahora vamos a despejar el tiempo. Entonces, no, mejor calculemos como la parte que está acompañando el tiempo. Entonces la parte que está acompañando el tiempo sería lo que está acá. Lo voy a anotar, que sería esto. Porque recuérdense que aquí sacamos logaritmo natural y nos queda como más simplificado. ¿Ya? Entonces, ya. Tenemos que la parte derecha, o sea, la parte que acompaña el tiempo va a ser igual a mg por ml por cpg. Todo esto dividido en ml por cpl menos el k por mg por cpg. Y todo esto está multiplicado por menos por 1 menos k. 1 menos k, ¿dónde está el k? Ah, aquí está. Y o sea, dividido en WL. Esto. Ya. Entonces, me mandó una corrección. Veamos si nos da coherente. Ya, entonces ahora el valor del tiempo sería igual a esto dividido en esto. Y aquí nos dio 38. Nos da muy poco. Porque esto está en segundos. Espérense. Quizás calcule algo mal acá. Entonces, mg, cpg, ml dividido en s por menos ya. Y bueno, menos por menos 1 menos k dividido en este. Ahora sí, no, igual me da un valor chiquito. ¿Qué me estará faltando? Mm, ya, el K está bueno porque lo tengo anotado. Pero mm, ya, lo voy a hacer de nuevo rápidamente. Lo voy a hacer como de la forma larga. Logaritmo natural por. mm, Ya, chicos, para que no quieran tan largo el video, lo voy a calcular y después les voy a mandar un correo diciéndole cómo es el resultado final, ¿ya?